Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 17 de diciembre. Bienvenidos a Cumbres, un proyecto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el apoyo de Sanofi, un proyecto que nos inspire a visualizar el futuro de la farmacia hospitalaria. Esta tarde continuamos subiendo la cumbre de ver las personas, de viendo las personas, el Mulhacén. Después de haber tenido el pasado miércoles 9 de diciembre a Toni Bruel, secretario general de Cruz Roja Española, y a Ana Álvarez, coordinadora, compañera de farmacia hospitalaria del Hospital de Complejo Hospitalario Universitario Gregorio Marañón y coordinadora de la guía de humanización de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, nos adentramos en el valor, en los matices que tienen las personas, que tiene la calidad y la calidez en la atención de cada una de las cosas que hacemos. En este caso, queríamos empezar y compartir esta tarde, esta segunda cumbre, con la compañía de dos compañeros que tienen una larga trayectoria y que pues, a lo largo de esta hora compartiremos su visión, su experiencia de cómo las personas tienen que estar en el centro en la toma de decisiones, cómo las personas, los pacientes, tienen que estar o deben de estar en la transformación, ¿no?, del modelo de atención. Y que son convencidos y que llevan peleando a lo largo de años en hacer de estas acciones una firmeza. Me gustaría presentar a nuestra primera invitada, Beatriz. Hola, Bea. Hola. Buenas tardes, Bea. ¿Qué tal? Rodrigo, ¿cómo vas? Pues muy bien. Hoy tenemos, Bea es farmacéutica hospitalaria, trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y trabaja en el Hospital de Día de Oncología. Yo creo que tenemos yo creo que su visión, ¿no?, su conocimiento y su tracción de tener al paciente en el centro en cada una de las cosas y de los pensamientos y de las dificultades, ¿no?, que hay, que son muchas, ¿no?, pero tener la capacidad de querer poder modular ese valor, yo creo que será una fantástica oportunidad esta tarde de escucharla, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Bea. Gracias a vosotros, Rodrigo, por la invitación. Tenemos también esta tarde en esta cumbre a Luis Margosino. Luis Margosino es compañero farmacéutico del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña y, bueno, pues al igual que Beatriz Bernárdez, pues son dos compañeros que tienen una gran trayectoria que van a compartir su visión y su tracción un poco de esto que hablamos, no tan solo de humanización, sino de ver a las personas, ¿no? O sea que muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y, bueno, gracias a vosotros, a Petri, a Sanofi y a la SEF por invitarme. He de reconocer que estoy un poco nervioso por el formato y porque, bueno, no me suelo mover muy bien en este tipo de reuniones, pero bueno, yo acepté el reto
Creo que es una cumbre que, además, acompañado por la guapísima Bea, seguro que vamos a conseguir. Y si no lo conseguimos, pues aprenderemos por el camino, que es de lo que se trata. Yo creo que siempre, o sea, en un modelo en el que llevamos ya más meses en esta situación inesperada, ¿no? Que es esta situación de pandemia, de primera, segunda, tercera ola, ¿no? Y que cambiará, ya no es la nueva o la vieja normalidad, ¿no? O sea, que probablemente haya ciertos hábitos, ciertas costumbres que cambiarán, ¿no? Ciertas formas en las que nos comunicamos o trabajamos, ¿no? Cierta conciencia de ver, ¿no? La realidad del tiempo perdido, de las cosas innecesarias que hacíamos, ¿no? Viajes sin valor, reuniones sin valor, movimientos sin valor. Creo que la parte digital ayuda a transformarnos, ¿no? Y en un momento en el que hay cierta infosización, ¿no? Entendiendo mucho volumen de muchísimas cosas todos los días, todas las tardes, creo que compartir el relato de un coloquio, ¿no? Es decir, de una conversación entre compañeros que tienen que mostrar y compartir, porque al final lo que sí que estamos viendo es que esto va de personas, ¿no? Y que por primera vez las decisiones individuales afectan a la colectividad a nivel social, que lo que hacemos, ¿no? Tanto en el ámbito de la estrategia política como la estrategia económica, la salud está en prioridad número 1 por primera vez. Y creo que es importante que otros compañeros que no sean farmacéuticos hospitalarios y los propios farmacéuticos hospitalarios y la sociedad en general, pues escuche, entienda y podamos compartir nuestras experiencias, ¿no? Y queríamos empezar subiendo esta cumbre, que era no la de la humanización, sino la de ver a las personas, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría, creo que el matiz, ¿no? La clave de lo que vamos a hablar esta tarde, de esta conversación, que será fantástica, porque tiene que ser natural, que es en lo que estamos, ¿no? Creo que parte de un cambio de perspectiva. Es esto, ¿no? La vida es simple, ¿no? Me gustaría, antes de empezar a ir al campamento base y estas cosas de ver un poco el fijar las ideas, me gustaría compartir cuál es vuestra visión desde o sea, que tenéis ahora, ¿no? O vuestra atracción cada día que vais al hospital, ¿no? Cada día que... Yo creo que la figura de la farmacia hospitalaria tiene que ser un eje nucleador y es un eje, o sea, en esta pandemia se vio más que nunca, ¿no? Como la farmacia hospitalaria es un eje imprescindible en todo este tinglado, más que nunca, ¿no? Es decir, ya no es ya un servicio central, es mucho más que todo esto, ¿no? Y creo que es la forma de verbalizarlo, ¿no? Es decir, la forma de trasladarlo. Pero cada día que cada uno de vosotros vais al hospital, ¿no? Y compartís experiencias dentro del servicio con auxiliares, con técnicos, con el equipo en general, ¿no? Y con otros compañeros, ¿no? Con clínicos, con otros servicios. Ahora, desde que empezasteis, ¿cuál es vuestra atracción? O sea, ¿dónde estaba el paciente? ¿No? ¿Pensabais en el paciente? ¿Pensabais que esto era importante? ¿Os disteis cuenta en el camino? ¿Cómo fue? Luis. A ver, las cosas han cambiado muchísimo desde que yo empecé a trabajar en el hospital, eso está claro. Yo empecé a principios de los 90 y el foco clarísimamente estaba en la gestión, sobre todo del propio servicio de farmacia. Fijaros, yo era responsable en aquellos años y durante muchos de hacer la memoria anual del servicio de farmacia y el 75% de esta memoria se centraba exclusivamente en aspectos económicos y de gestión. Y en cambio ahora esto no es así. El paciente yo creo que ha ido ganando peso
también para los farmacéuticos de hospital y para nuestra profesión. Quizás no esté lo suficientemente incorporado en la estructuración de la atención que se le presta, y en esto haya cierta incertidumbre por parte del paciente que tendremos que resolver, porque la incertidumbre para los pacientes o para sus familiares es muy perjudicial, porque no saber a lo que se van a enfrentar, por ejemplo, cuando inician un tratamiento farmacológico, o qué pautas van a seguir en su contacto con el sistema sanitario, pues es algo que tenemos que resolver. Ahora, efectivamente, estamos muchísimo más focalizados en el paciente, en nuestro hospital y en otros muchos, pues la atención farmacéutica, el contacto directo con el paciente, sobre todo en pacientes externos, lo que se llama pacientes externos, que a mí es un término que no me gusta absolutamente nada, porque yo creo que los pacientes no son ni externos ni internos, son pacientes y hay que seguirlos longitudinalmente independientemente de dónde se encuentren. Pues sí que ahora quizás haya una mayor preocupación por centrarse en el paciente que antes no había, ¿no? No sé, Bea cómo lo ve. ¿Cómo lo ves, Bea? Es que me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque lo que has dicho, porque es verdad que es como que todo relativo. Esto va fenomenal el vídeo que nos has puesto. Hay una parte que siento lo mismo de cambio, porque es verdad que nosotros hemos estado siempre en este famoso tópico de los sótanos, ¿no? Entonces, es verdad que hay un cambio completo del farmacéutico hospital hacia la integración en los equipos, que además creo que es el primer paso para ser referente hacia el paciente. Pero hay una parte que también hay que reconocer y es que, bueno, cuando yo me enamoré de los FHs o de la farmacia hospitalaria, porque me enamoré haciendo las prácticas tuteladas, se estaba en la farmacia, pero ya se trabajaba para el paciente, esto hay que decirlo. O sea, siempre ha sido el centro del trabajo del farmacéutico de hospital el paciente. Pero ahora no solo queremos que sea nuestro centro desde lo lejos, sino queremos que sea nuestro centro y que además el paciente lo sepa y que seamos un profesional de referencia por nuestro expertise en cuanto al conocimiento del medicamento. Y para eso estoy con Luis. Aunque hemos dado paso, no sé si estamos en campamento base o saliendo del campamento base, pero todavía tenemos un camino muy largo por recorrer, ¿no? Y es muy estimulante porque también vemos que cada vez hay más personas que les apasiona este camino que hay que recorrer y entonces pues dices, pues ya somos muchos los que queremos ser ese profesional que además de trabajar para el paciente como siempre, que además que el paciente pueda tener accesible en cualquier momento, accesible una atención continuada y que nos conozca como referentes para él. ¿Creéis que tenemos, sí que se habla siempre que hay ciertas cosas que tienen que ver con la semántica, ¿no? Con utilizar nombres y creo que en la prestación de servicios asistenciales, ¿no? En los sistemas de salud, creo que muchas veces por repetir esas cosas no acaban convirtiéndose en verdad, ¿no? Es decir, por poner en las memorias, en los documentos que el paciente está en el centro no es verdad, ¿no? O por poner que somos innovadores o que no sé qué no es verdad. O por poner que potenciamos la investigación y el talento y vemos que hay a veces ciertos gaps, ¿no? Pero ¿creéis? A mí me gustaría saber desde vuestro punto de vista, antes de igual ir un poco más al detalle, ¿no? Y ver cuáles son las oportunidades y cuál es vuestra visión. ¿Creéis que cuando hablamos siempre, yo creo que la visión de la farmacia hospitalaria es una visión tremendamente transformadora, ¿no? Pero ¿creéis que a lo largo de que fuimos capaces o somos capaces en este tiempo de cambiar esa perspectiva? Es decir, hablamos siempre de pacientes, como decía Luis, internos o externos, ¿no? ¿Entendéis que cuando, igual que, digo, por poner un símil y ser un poco así explosivo, ¿no? Entiendo que cuando la gente salía a las 8 de la tarde y aplaudía, ¿no? Y hacían estas cosas y hablaban de tal, si nosotros salimos y hicimos una encuesta y decimos, yo soy farmacéutico hospitalario, la sociedad sabría identificar qué es lo que hacemos, cuál es nuestro valor. ¿Hablamos de pacientes o tendremos que ir más allá, ¿no?
Es decir, porque hablamos de una continuidad, hablamos de pacientes que tienen que hay esta continuidad asistencial, ¿no? De pacientes que tienen tratamientos, que hay cronicidad, que somos nosotros, en este caso, en Galicia, ¿no? Los tres que estamos aquí, estamos los tres en Galicia y es representación monográfica, pero creo que somos una de las regiones más envejecidas de Europa, pero Europa lo que nos preocupa es esto, ¿no? Entonces, hay un compás de ver qué es lo que pasó, ¿no? Durante todo este tiempo, mucha gente confinada, pero sola, ¿no? Mucha gente mayor sola, teniendo que tratarnos, ¿no? El otro día cuando hablábamos con Tony Bro, el secretario general de la Cruz Roja, lo que hablábamos y con Ana era esto, ¿no? Es decir, cómo nosotros nos centramos mucho en el foco de lo que pasa dentro del hospital, de esa continuidad, pero lo que pasa cuando el paciente se va fuera o está antes, parece que se nos escapa, ¿no? Si el paciente está solo o si es adherente o si la información es clara o si utilizamos palabras que son, ¿no? A veces simplemente es el Día Internacional de la Adherencia. Eso no hay quien lo entienda, ¿no? No hay quien entienda esto. Es decir, entre nosotros está muy bien, pero es como los abogados cuando hablan entre ellos, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Has tocado muchas cosas. A ver, bueno, es un tópico, pero es verdad que al farmacéutico de hospital le falta visibilidad. ¿Por qué le falta visibilidad? Pues en gran medida porque no tenemos contacto, vamos, yo hablo desde mi perspectiva, es a lo mejor un sesgo en mi hospital, del contacto directo del farmacéutico con el paciente. Nosotros, y yo creo que muchos servicios de farmacia han potenciado el contacto del farmacéutico con lo que se llama el paciente externo, que no deja de ser un paciente crónico que periódicamente acude al servicio de farmacia. Todos los años hay incorporaciones y no, pero anualmente por mi hospital pasan 45.000 personas que ingresan, que tienen un contacto muy pequeño con el farmacéutico de hospital. ¿Esto por qué es así? Pues es así pues, por la limitación de los recursos. Es imposible dedicar con los farmacéuticos que tenemos a hacer una atención más personalizada en el paciente ingresado. Podríamos hacer una priorización, que hay que hacerla, pero yo creo que la base está en analizar los procesos que hacemos y eliminar todo aquello que no tiene valor, que hay muchas cosas que no tienen valor. Y identificando estos procesos que no tienen valor y dedicándonos mediante una priorización a los pacientes que realmente lo necesitan, porque son los que más se podrían beneficiar de nuestro trabajo, pues aumentaría la visibilidad. Y por otro lado, el punto que contaste, que me parece fundamental, no podemos ser una isla, no podemos ser una isla en el sistema sanitario. Estamos integrados en cierta medida con los equipos asistenciales del hospital, pero el mundo está fuera del hospital. El paciente sigue estando enfermo fuera del hospital, el paciente crónico, y hay una serie de profesionales farmacéuticos con los que tenemos que interaccionar y mantener un contacto fluido para el seguimiento del paciente. Y con esto incluyo también a los farmacéuticos de atención primaria y a los farmacéuticos de oficina de farmacia. Yo creo que ese es un problema que efectivamente hay y que, como tú decías, seguro que el 99% de la gente que salía a aplaudir a las 8 de la tarde no sabía ni que había un farmacéutico de hospital cuidando de su salud. Sí, sí. ¿No? ¿Vea? No, bueno, que yo creo que una de las preguntas reiteradas que cualquier FIR ha recibido a lo largo de su residencia de sus compañeros es ¿qué hace un farmacéutico de hospital? ¿No? Por parte de otros MIRES y de otros especialistas. Esto quiere decir que el conocimiento de nuestro trabajo ya empieza a ser no transparente dentro del propio hospital. Con lo cual, no sé si es el 99% de las personas que aplauden las que no saben lo que hace un farmacéutico de hospital. Sería lo normal. Entonces, sí que creo que es como que hay que trabajar como, esto seguro que no está correctamente expresado, pero que hay que trabajar a diferentes niveles, ¿no? El primer nivel creo que es el que estamos desarrollando más, que es el de el trabajo directo con el paciente, en el nivel que sea, paciente externo o paciente ingresado. Yo también creo que tenemos que llegar mucho mejor al paciente ingresado. Pero luego también hay que tener otro tipo de estrategias, ¿no? Y es donde no llegas, mandar aviso. Es decir, he tenido la suerte, esto no es una idea mía, ¿no? Pero he tenido la suerte de participar en el Foro de Innovación y hacer
de trabajo con pacientes, ¿no? Que es maravilloso escucharles cuando intentan dar las causas de por qué no somos visibles, ¿no? Que fue el grupo de trabajo en el que yo participé. Entonces decía, primero, los que hemos tenido la suerte de llegar a la consulta externa y de tener un farmacéutico especialista en el área de salud, o sea, digamos, en mi enfermedad, nos hemos dado cuenta que es una fortuna, nos hemos dado cuenta que sois profesionales sanitarios, que tenéis muchísimo que aportar y que nos podéis ayudar muchísimo en el manejo de la medicación, pero nos preguntamos que por qué nos hemos conocido antes. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues quizá a cada paciente que ingresa le podemos dar una hoja informativa diciendo que tiene un farmacéutico a su disposición y que en caso de que tenga cualquier duda con la medicación puede acceder llamándonos o lo que sea. Bueno, eso fue una de las sugerencias que salió, ¿no? Pues yo creo que no podemos llegar a todos, pero sí podemos informar a todos de que existimos. Podemos conseguirlo porque eso sería sencillo de hacer, ¿no? Y bueno, igualmente, por ejemplo, nosotros que estamos muy integrados, yo escuché a pacientes oncológicos hablando de por qué no nos habían conocido antes, pues la verdad es que es como una manera de pensar que no habíamos tenido, ¿no? Previamente. Pero no es difícil cuando llegan y le dan la guía de acogida del Hospital de Día de Oncología, no es difícil poner también la referencia que existe un farmacéutico de hospital, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí en todos los puntos de información para que se nos vaya conociendo. Tenemos que estar en redes como estamos, pero en redes ya más hacia el paciente, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nos sentimos muy unidos, muy fuertes en Twitter, pero quizás la interactuación con los pacientes, con las asociaciones de pacientes todavía sea una asignatura pendiente, ¿no? Yo creo que también a veces cuando esto es como lo del despotismo ilustrado, ¿no? Es de todo para el paciente, pero sin el paciente, ¿no? Al fin y al cabo, hay dos máximas, que esa puede ser la del paciente y otra que tiene que ver con que nosotros repetimos con cierta frecuencia últimamente, ¿no? Que es que probablemente el sistema a día de hoy porque la puerta de cada consulta no es por un poco generar, ¿no? Pero, y no generalizando, pero creo que probablemente hoy estemos así, nos estemos dando cuenta de todo lo que pasa, porque en la mayor parte de las puertas de cualquier consulta, ¿no? En atención primaria, en cualquier hospital, pone aquello de que todos van a lo suyo menos yo que voy a lo mío, ¿no? Y esto es lo que hace, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que también lo importante es ver, o sea, cómo podríamos aproximarnos también a los pacientes, ¿no? Porque era lo que tú contabas ahora, Bea y Luis, ¿no? O sea, creo que hay un montón está claro que el tiempo es limitado, los recursos son limitados, pero no nos paramos a pensar, ¿no? O no nos paramos, o sea, vamos tan acelerados que somos incapaces de parar y reflexionar esto que te comentabas tú, ¿no, Luis? Que gran parte de lo que hacemos no aporta valor, que la parte en la que nos organizamos debería ser de otra manera, que quizás hay una parte, porque yo veo que quizás nos ponemos mucho en el impacto de seguimiento, ¿no? Es decir, de cualquier paciente a lo largo de la continuidad asistencial y un poco la adherencia del paciente tiene un impacto y está cuantificada, ¿no? Está cuantificada y esto lo sabemos. Si alguien elevase esto todos los días, pues alguien dedicaría tiempo y tiempo de verdad para intentar solucionar esto, ¿no? Pero me gustaría pensar, ¿cómo veis vosotros el buscar otras estructuras? El otro día cuando hablábamos, a mí me pareció tremendamente interesante porque este contrapunto que queríamos poner siempre que empezamos el inicio de una cumbre, ¿no? En la que siempre contamos con la experiencia, la perspectiva de alguien que no es nuestro, ¿no? Porque siempre hablamos, los que somos apasionados, pues somos los apasionados, los que somos optimistas, pues al final acabamos, ¿no? Siempre en la misma dirección. Y a mí me sorprendía al compartir cómo, por ejemplo, otras instituciones, en este caso era la Cruz Roja y era su secretario general, hablaban cómo ellos pues tenían programas para poder coordinarse con las oficinas de farmacia y aquellos pacientes donde no había recetas electrónicas en los servicios de salud, ¿no? Se ocupaban de hacer convenios o acuerdos para poder llevar esos fármacos a pacientes que estaban solos, aislados, con sus hijos en otras ciudades o en otras comunidades autónomas, ¿no? O incluso cómo tenían programas en los que acompañaban a los pacientes a hacer
revisiones o consultas externas en las que nosotros ya les estamos recibiendo, pero no valoramos el estrés que supone el llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo veis, de qué manera pensáis que, como contaba Bea, ¿no?, esta forma de escuchar a los pacientes, podríamos abrirnos y entender que hay algo con quién podríamos organizarnos, ¿no?, o qué estructuras podríamos utilizar que estén más allá de nuestro día a día? Luis. Empiezo yo. A ver, o sea, yo creo que hay en muchos farmacéuticos de hospital, yo creo que todavía no tienen o no tenemos la idea clara de quiénes son nuestros clientes. No me gusta nada esta palabra, pero desde el punto de vista de la gestión, sí, se dice así, clientes. Y de hecho, en muchos sistemas de certificación de calidad que veo de muchos hospitales, pues se identifican varios tipos de clientes y todos puestos al mismo nivel. Yo creo que esto es algo que tenemos que romper. Nuestro cliente es el paciente. Esto es punto número 1. Reconozco que tenemos que hacer determinadas funciones que nos competen, pero tenemos que tener claro que nuestro cliente es el paciente. Eso punto número 1. Y el punto número 2 de lo que comentabas es escuchar, entender y ponernos en el lugar del paciente. Yo durante muchos años, vosotros lo sabéis, Bea también, fui farmacéutico de consulta externa. Y era horrible cuando empezamos con los tratamientos del VIH, que ni privacidad ni confidencialidad los atendíamos en el pasillo, era una cosa tremenda. Pero ya muchos años después de tú explicarle a un paciente todos los posibles beneficios y los riesgos de un tratamiento y le hacías una pregunta de que si necesitaban alguna información más, la pregunta más repetida era, ¿me pueden dar para 3 meses? ¿Por qué? Pues porque el paciente no veía el valor que pudiese tener acudir tantas veces al servicio de farmacia para simplemente un acto de dispensación de medicamento, que en algunos pacientes solo es así. Entonces, bueno, yo creo que hay que escuchar, de ahí nosotros empezamos el programa de telefarmacia, ya lo sabéis, desde hace casi 10 años. Ahora, bueno, sabéis que con el tema de la pandemia se ha puesto ya en todos los sitios. Hubo que romper barreras, efectivamente, pero yo creo que hay que escuchar y ponerse en el lugar del paciente. Y todos hemos sido también pacientes, o hemos tenido familiares enfermos y también hemos estado en el otro lado y vemos la incertidumbre que hay en este contacto con el sistema sanitario. Yo creo que tenemos, por un lado, que hacer el ejercicio de creernos que nuestro cliente es el paciente. Yo en muchos casos no lo veo. Y segundo, escuchar y ponernos en su lugar. Bueno, pues yo voy a empezar a demandar. Vale, me gusta muchísimo lo que has dicho, lo comparto absolutamente. Y por dar un punto de vista así un poquito distinto, ¿no? Cuando decimos escuchar a los pacientes, eso lo que implica es tener tiempo para escuchar a los pacientes en la consulta de atención farmacéutica. Esto lo que implica es respetar los momentos de los pacientes, ¿no? Nosotros, bueno, algunos lo saben, tenemos un cartel en la puerta que dice hoy esperas tú y mañana esperarán por ti, ¿no? ¿Y por qué? Porque una consulta no es igual una primera consulta que una consulta de seguimiento, no es igual un paciente oncológico que le han diagnosticado una metástasis nueva y eso significa una progresión de la enfermedad y tener que llevar una 4ª línea de tratamiento y estar cansado de estar peleando, ¿no? Entonces, los tiempos y las necesidades de los momentos son diferentes. Si nosotros reconocemos eso como individuos, como farmacéuticos clínicos, tenemos que ser capaces de transmitir a los que tenemos por encima que toda la estructura tiene que estar preparada para defender esos tiempos, para permitir que sus profesionales tengan esos tiempos que ofrecer a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, necesitamos estructuras pensadas, pues no sé, con gente, con matemáticos que nos ayuden, ¿no? A que nos ayuden a pensar cómo podemos justificar nuestro modelo de trabajo, ¿no? Yo me siento muy afortunada porque no tengo justificación matemática con ningún tipo de algoritmo, pero tengo una compañera que cuando me ve que yo tengo que atender pues, a una persona que viene a un alergólogo por una pauta de sensibilización, inmediatamente, sin decirme nada, se pone a hacer mi trabajo.
Eso me permite que yo pueda atender a la alergóloga, ¿vale? Pero eso es, como te dije, muy pequeñito, muy a nivel de persona, muy a nivel de farmacéutico clínico, a nivel de compañero. Pero yo creo que a un nivel superior esto tenemos que reconocerlo, porque esto es lo que realmente da valor a cada acto que hacemos en nuestro trabajo. El poder tener una flexibilidad para darle el tiempo necesario a cada una de las actividades que hacemos. No, me parece tremendamente relevante lo que acabas de decir, porque creo que la forma en la que prestamos los servicios asistenciales no difiere, ¿no?, más allá de la tecnología, ¿no?, o la tecnificación, a cómo se hacía hace décadas, ¿no? Es decir, se informa se da alta a las 12, se informa tal, se come a la 1, se pasa visita a tal hora, es decir, seguimos haciendo las mismas pautas, somos tremendamente paternalistas, ¿no? Es decir, vemos los pacientes que nos ponen en una consulta, en una agenda, o sea, no tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, como vamos a pasar a este campamento base, que es este inicio cuando se entiende y cuando se empieza un poco una extensión, cuando hacemos una extensión y lo primero que hay es ir al campamento base para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, desde esta visión, desde la perspectiva igual quizás de la farmacia externa, ¿no?, de Luis, ¿no?, y de esta visión de la telefarmacia, ¿no?, que hoy en día todo el mundo habla del home delivery, de la telefarmacia y de todas estas cosas, ¿no?, me parece que está muy, muy en boga y pues yo creo que es importante también un poco el entender esas necesidades, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajamos también un poco con un tema de la farmacia externa, lo que veíamos era el escuchar al paciente, ¿no? El entender, el dar, muchas veces, en muchas ocasiones, yo recuerdo una ocasión de un paciente de VIH que no venía a la farmacia y que no era adherente, ¿no? Y entonces resulta que el paciente pues era una persona joven, que tenía una responsabilidad notable en una empresa y nosotros no nos ajustábamos nuestro horario a sus necesidades, ¿no? Entonces, a veces, cuando haces las preguntas equivocadas, ¿no?, obtienes información que al final, pues tú dices, claro, esto va de esto, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que desde el punto de vista del relato de dos unidades que el contacto de la farmacia hospitalaria es muy directo con el paciente, ¿no?, como es las consultas externas y un hospital de día en oncología, que es ese trato como desvivido, ¿no?, que depende de las personas, ¿no?, ese equipo de verdad, ¿no?, esa dedicación, ¿no?, los que, o sea, al final lo ves en los equipos cómo os brillan los ojos y decir, ostras, yo sí tengo algún día, esto es un privilegio, ¿no? Me gustaría que en este campo base que compartieseis un poco cuál es el relato de vuestra experiencia desde el principio, ¿no? Es decir, cómo empezasteis, cómo se veían o cómo era, como comentabas tú, Luis, pues al final los pacientes eran pues números o cómo estábamos en la -4 o cómo nos visualizan el resto de profesionales en los sótanos, ¿no? Y cómo tenemos que abrir las ventanas, abrir las puertas, tirar las paredes, ¿no? Es decir, ¿cuál es vuestra perspectiva? Es decir, haciendo campo base, cuando empezáis a hacer esto, ¿no?, ¿qué pensabais? Vamos a ver, cuando empezábamos, por ceñirnos al tema de la consulta externa, que es lo que tú me preguntas en este momento, la consulta externa pues empezó eso a principios de los 90 y prácticamente, bueno, los recursos humanos de mi servicio eran los que éramos 8 o 9 farmacéuticos para un hospital de 1.500 camas y prácticamente estaba yo solo para atender toda la consulta externa. Esto, lógicamente, ya os podéis imaginar el tipo de atención que yo le podía dar. Por un lado, mi formación no abarcaba para cumplir con las necesidades de los pacientes y, por otro lado, para el dedicarle el tiempo que los pacientes necesitaban, ya no solo para escucharles, sino siquiera para valorar si la efectividad y la seguridad del tratamiento era la correcta. A mí, como siempre, me ha gustado el tema de las patologías víricas, fue mi campo de trabajo y de investigación durante muchos años, pues ya vi la necesidad, y sobre todo en aquellos años, de que había que formarse y diversificarse
o dividir la consulta externa por áreas de conocimiento y por áreas clínicas o por áreas terapéuticas. La primera consulta que se disgregó fue la de patologías víricas, pero desde entonces pues, se potenciaron muchísimo las consultas monográficas, como tenemos ahora, atendidos por farmacéuticos que ya están formados en el área que atienden, pues como en el Hospital de Santiago es un desarrollo impresionante el que han tenido en farmacia oncológica y nosotros pues en otras áreas, cada uno siguiendo los pacientes independientemente de que sean pacientes que en este momento no están ingresados o que estén. Entonces ahí es muy importante, por un lado, la formación del farmacéutico para poder atender a estas consultas monográficas. Y otro aspecto que yo creo que es importante es la propia formación del paciente en el autocuidado, que esto es algo que se ha hecho muy poco en España, hay algunas experiencias, pero creo que la educación sanitaria y la formación de los pacientes no tiene un grado muy elevado aquí en España. Yo creo que también tenemos que focalizarnos en ese sentido para que se hagan menos dependientes del hospital, del médico, del farmacéutico y que practiquen también el autocuidado. Y por otro lado, pues establecer herramientas que nos faciliten el trabajo y que hagan el trabajo más eficiente en consulta externa. Por un lado, ya lo comenté antes, que es la priorización, seleccionar bien los pacientes sobre los que tenemos que actuar. El concepto de primera consulta y consulta sucesiva a mí no me gusta nada tampoco. Puede haber un paciente de consulta sucesiva que tenga más necesidades que uno de primera consulta. Y luego tenemos que, bueno, ya lo hablaremos más tarde, que automatizar de alguna manera, con las herramientas disponibles actualmente, todo el tema del seguimiento farmacoterapéutico. Yo creo que la formación, la automatización del seguimiento farmacoterapéutico y también la educación sanitaria, yo creo que tienen que ser aspectos claves para el desarrollo de este área conocida como de paciente externo, consulta externa. Porque creo que, Luis, es tremendamente importante la forma de objetivar a los pacientes su propia patología. De un paciente que tenga VIH múltiple, ¿no? O que tenga DIMAE, ¿no? O sea, creo que en muchas ocasiones damos tratamientos y da la sensación, cuando hablamos también de ese seguimiento, de la adherencia, de esta formación, ¿no? Damos por hecho información, ¿no? Que no... O sea, que de alguna manera deberíamos dedicar tiempo de valor para conectar con el paciente, pero igual también, no lo sé, es una pregunta que creo que una sociedad avanzada es una sociedad educada, ¿no? Educada en valores sociales, lo que vemos, ¿no? Es decir, al final la sociedad se transforma cuando es una sociedad que tiene valores, ¿no? Pero creo que al final lo importante es los matices, ¿no? Y los valores son importantes, pero lo que es importante es la escala de valores. Y una sociedad que avanza es una sociedad que tiene una escala de valores firmes, ¿no? Y que, bueno, que tiene de esta manera. Y yo creo que no, es mi visión, creo que no es lo mismo tener valores, y yo puedo tener la honestidad o la generosidad, uno de primero, otro de quinto, pero tener una escala de valores fuerte yo creo que es importante. Y desde ese punto de vista, ¿cómo creéis que deberíamos, no creéis que deberíamos de empezar ya de alguna manera, no sé, antes de que la gente esté, más allá del campo de la sanidad, debería de haber colaboraciones con educación, empezar, no digo con los niños cuando entran en la guardería. Deberíamos de tener un rol vital como farmacéuticos en otros campos. Porque creo que al final, como lo que dices tú de una primera o una sucesiva, es un tema totalmente de management, de gestión. Alguien lo puso porque tiene que cuantificar que unos son 40 minutos y los otros son 10 más 2 y entonces te mete 20 o 15 huecos. Y al final a ti esto el paciente no lo entiende, ¿no? Sí, es totalmente así. O sea, en parte también, no sé hasta qué punto es responsabilidad del farmacéutico de hospital, pero sí que el tema de la educación sanitaria yo creo que es muy importante porque al final estamos hablando con los pacientes y a veces hablamos a un nivel que no nos damos cuenta de que no nos entiende. Yo me acuerdo hace muchísimos años que le estaba preguntando a un paciente cuándo tomaba la dosis y él absolutamente no comprendía nada de lo que yo le decía. Yo, pero ¿cuándo toma la dosis? Claro, no comprendía ni el concepto de dosis, que no tenía por qué entenderlo.
Pero bueno, yo creo que el tema de la educación sanitaria y el tema de los autocuidados sí que es un tema importante. Nosotros tenemos que tener quizás alguna participación a través de los servicios autonómicos de salud, que yo sé que hay escuelas de pacientes, y yo creo que ahí sí que sería un punto importante donde podríamos actuar, incrementando el nivel educativo a nivel de salud, de sanidad de los pacientes a los que atendemos. No sé, Bea, ¿qué opina de esto? No, creo que también es bueno que teníamos que hacernos mirar esto de si sabemos que hablamos de una manera, que utilizan una semántica y no nos entienden. Entiendo que no entran dentro de las competencias donde trabajamos, nadie nos enseñó a comunicar, a trabajar en equipo, ¿no? Llevamos toda la vida compitiendo, ¿no? Siendo los mejores para hacer carreras que exigen muchas notas de entrada, ¿no? Que competimos por hacer el FIR y es una competición, porque es una competición. Nos enseñan una carrera que es compleja, complicada y tremendamente exigente, ¿no? Para llegar y ser farmacéuticos hospitalarios, hacer un FIR, competir y al final allí te dejan, te echan y te dicen, ahora ustedes colaboren, ¿no? Nadie nos enseña a trabajar en equipo, ni a hablar en público, ni a tener empatía, ni ese tipo de cosas. Pero si hablamos que la gente no sabe lo que es dosis ni adherencia, ¿de qué no deberíamos de tener esto como algo esencial, real? ¿Qué piensas tú? O sea, digo, como... Me parece muy obvio, ¿no? O sea, quiero decir... Pero obvio no... Tienes que dar la atención dimensionada a las necesidades del paciente. Lo que has dicho tiene muchísimo valor porque ya no es la competitividad, ¿no? Es que el farmacéutico hospital tiene un alto grado de exigencia en la excelencia en el conocimiento. Nos exigimos muchísimo y queremos formarnos muchísimo. Entonces, cuando un residente o cuando un adjunto llegamos a una consulta monográfica de un área, hemos estudiado mucho, no solo el FIR, sino también todo lo que hemos podido de esa patología. Tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo para nosotros es garantizar la seguridad del paciente. Para garantizar la seguridad del paciente implica que nosotros tenemos que revisar parámetros bioquímicos, revisar pruebas de imagen, revisar información de la historia clínica, interacciones y todo eso es un trabajo que no vamos a hacer, que no vamos a transparentar al paciente, ¿no? Lo vamos a hacer para el paciente porque le vamos a dar la mejor atención que podemos, pero luego tenemos que explicar un tratamiento a este paciente. Entonces, digamos, el desbalance del nivel científico, ¿no? Del proceso nuestro como farmacéuticos hospitalarios y luego intentar acercarnos al paciente para que consigamos que ese paciente entienda el tratamiento, sepa por qué debe de tomarlo, sepa cuáles son sus efectos adversos y una vez que esté convencido de que debe tomarlo, lo tome de la manera adecuada, digamos, tenemos que utilizar como lenguajes o cabezas o niveles diferentes, ¿no? Y esto es sumamente difícil y es muy importante que tengamos que hablar de una manera sencilla, no decirle al paciente las 10.000 bases de datos donde hemos mirado, no hablarle del nivel de evidencia al paciente, no quiere decir que nosotros no hayamos hecho todo eso en otro lado, ¿vale? Entonces, hacer las cosas comprensibles y darle lo que el paciente necesita es fundamental, porque nuestro trabajo científico o de excelencia en el conocimiento, si luego no somos capaces de transmitírselo al paciente, no es nada. Y transmitirle una información al paciente sin todo el trabajo previo no tiene suficiente valor. Entonces, es un juego nada fácil y se va haciendo con la confianza, la experiencia y con el ensayo-error. No siempre lo hacemos perfecto y a veces nos equivocamos. Pero bueno, que sí que es verdad que tenemos que saber que son lenguajes diferentes y que no hablar de manera sencilla quiere decir ser peores profesionales, sino todo lo contrario. No, creo que yo recuerdo una anécdota reciente, no de hace mucho tiempo. Sabéis que para todos los que nos estén escuchando, nos escucharán una vez que quede grabado, que en Galicia hay un proyecto que se llama Telea, que es de telemonitorización a domicilio
Y recuerdo que cuando se empezó ese proyecto, se empezó en una zona rural y había unos criterios de inclusión, ¿no? De pacientes que desde su casa, desde atención primaria, pues hay una serie de parámetros y de registros, ¿no? Como la tensión, ¿no? Que se subían a su historia clínica, ¿no? Entonces, había un criterio de inclusión que tenía que ver con la tecnología. Y el sitio, el municipio, el concello donde se iniciaba ese proyecto piloto es una zona rural que hay ganadería, ¿no? Y el médico de atención primaria, viendo un paciente que podía ser, que cumplía el patrón para poder incluirse, observó, dio por hecho, ¿no? Es decir, tuvo un sesgo cognitivo, que creo que es lo que nos mueve, es decir, que estamos llenos de sesgos cognitivos, ¿no? Es decir, esta persona no se entera muy bien, ¿no? Entonces, hasta que le preguntó, indagando con él, dijo, esto es como cuando nosotros, yo tengo una ganadería, no sé cuántas vacas, tenemos que mandar a Feiraco todos los días. Es como, bueno, esto nada. Entonces, es decir, que de alguna manera muchas veces tenemos esos sesgos cognitivos, ¿no? Que nos llevan a veces a quizás esa toma de decisiones. ¿Cómo crees, Bea, Luis? Porque creo que hay una parte que es fundamental, que es como, y a mí eso, a nivel social, en esta parte de la pandemia, creo que se elevó muchísimo la figura en medios de comunicación de la farmacia hospitalaria, de vuestra labor, ¿no? De cómo la gente tiene las cosas que tiene por el trabajo de profesionales como vosotros que estuvisteis trabajando mañana, tarde, noche, todos los días de la semana, ¿no? Sí, pero parece claro que ahora todo el mundo sabe que es un oncólogo y un cardiólogo, ¿no? Y ahora incluso un preventivista y un epidemiólogo, ¿no? Antes nadie sabía que era esto, ¿no? Pero ¿cómo de alguna manera podríamos, que de alguna manera lo dijiste, ¿no? Pero trasladarle el valor, o sea, que hay un valor que es la atención, el seguimiento, pero que hay un valor científico, que hay un valor de estudio, que hay un valor de tratamiento detrás de todo esto, ¿no? Me pido primera. Para mí algo de lo que hemos estado hablando de manera continua es utilizando la comunicación. Es muy importante explicar al paciente lo que hacemos. Lo que has dicho de la subestimación, ¿no? De lo que es capaz de entender un paciente, nada tiene que ver con hablarle en un idioma entendible, ¿eh? No está reñido una cosa con la otra. Entonces, la comunicación, como coordinadora de FARC, aprovecho a decirlo, Grupo de Adherencia de la SEF, de la que has nombrado un montón de veces, la comunicación es el factor más relevante que mejora la adherencia, la comunicación del paciente con el profesional sanitario, en muchísimos estudios. Entonces, ¿cómo mejoramos en general la adherencia del paciente? ¿Cómo mejoramos la percepción de nuestro trabajo del paciente? Diciéndoselo, comunicándonos con él. ¿Y esa comunicación es solo cuando yo te veo a ti o a Luis en el hospital? ¿Podríamos abrir otro tipo de comunicación cuando yo estoy en mi casa y tengo una duda y me dijo, ostras, me había dicho Luis la dosis cómo era? Claro. ¿Voy a tener un sitio en el que no tener que esperar a esos 3 meses? ¿O tener que...? Eso es Luis. No, da igual. No, es que me hace gracia esta pregunta porque hoy después de comer que encendí la televisión y yo soy cliente de Movistar, lo voy a decir, lo primero que aparece es consulte a su médico, Movistar, 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces, claro, nosotros ofrecemos este servicio, pues hay farmacéuticos de guardia a las 24 horas, pero evidentemente no ofrecemos este servicio. Hay que buscar, lógicamente, nuevas vías de comunicación. Yo creo que en esto, por lo menos en mi hospital, vamos bastante retrasados. No tenemos una página donde el paciente pueda consultar documentos, nos pueden llamar por teléfono a las guardias, pero no hay un procedimiento arreglado al respecto. Y se ha hablado mucho del choque que hay entre la tecnología y la humanización, pero yo creo que esto no es así. Muchas veces, y a lo largo de esta pandemia lo hemos visto, a mí los pacientes me comunican que están tremendamente agradecidos del contacto permanente que una simple llamada de teléfono pues les soluciona muchos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a este enfrentamiento entre la humanización y la tecnología porque no es así.
y desde luego hay que establecer nuevos canales de comunicación. Estoy totalmente de acuerdo, sí. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Es decir, hemos visto como tú das por hecho historias y yo vi a abuelos de no sé cuántos años cogiendo el WhatsApp y haciendo videollamadas para hablar con... O sea, como de repente a veces la fractura, yo creo que la tecnología tiene que ser un medio. Y cuando hablamos de transformación, la transformación es que estamos obligados, transformación es cambiar la forma de hacer las cosas. Eso es la transformación en sanidad. A esas cosas irrelevantes que hacemos, esta forma de abrirnos. Igual no sé si la gente joven que está en Instagram, en TikTok, no sé dónde están ahí. Podemos abrir no sé, es decir, un TikTok del servicio de farmacia de Coruña, no sé, y hablar y decir a la gente joven que es diabética, que es comunicarnos dónde están las personas. O sea, digo que a veces pensamos bajo estructuras muy herméticas, ¿no? Es mi parecer, no sé. No, que completamente de acuerdo. Estaba recordando ahora algunos de los proyectos de innovación. Uno de los proyectos que se presentó a la SEP era el proyecto Adora, que tenía que ver con queríamos, bueno, es que no sé decirlo bien, pero situar en el buscador Google, situar una página de consultas sobre fármacos de uso hospitalario de una manera muy sencilla y hacer una organización con un grupo de farmacéuticos desde la SEP para que se respondiesen las consultas y se derivasen a los hospitales de referencia, porque es muy difícil tener una infraestructura de 24 horas en cada uno de los hospitales de primer, de segundo o de tercer nivel, ¿no? Entonces, necesitamos un macroproyecto y este macroproyecto yo lo entiendo que debería o podría salir desde la SEP, ¿no? Y luego toda la parte digital, bueno, yo creo que ahora tenemos un grupo también de farmacia digital que estoy segura que nos va a ayudar a abrir estos caminos, ¿no? Yo ahora el TikTok, sé que los niños de 9 años lo utilizan, pero me pillas completamente, no tengo ni idea, ¿no? Pero claro que sí, o sea, tenemos que... Claro, yo tampoco, pero veo que hay gente de una franja de edad que se comunica por unos canales, ¿no? O que utiliza Instagram, ¿no? Y nosotros decimos, no, vamos a utilizar Twitter. Dicen, no, es que la gente ya no está allí. Claro. ¿No? Ahí lo que hay es alguna gente hablando y muchos bots, ¿no? Que van saltando cosas. Entonces, quiero decir que quizás deberíamos de tener la capacidad de ser permeables, ¿no? Es decir, de tener una mirada despierta, ¿no? Que nos diga, oye, lo que queremos ser depende de nosotros, ¿no? Porque al final depende de nosotros, ¿no? De la forma de... O sea, digo, yo lo veo, yo no soy objetivo con la farmacia, ¿no? Pero creo que es la forma de trabajar, es decir, la forma de... Tampoco. No, pero desde el punto de vista de la visión, ¿no? Para el valor que tiene la farmacia hospitalaria, ¿no? Entonces, un poco también veíamos esa visión, ¿no? Esa visión de quizás ese dinamismo, ¿no? Pues hablamos de pacientes externos, ¿no? Nosotros pues en Santiago cuando se hizo y cambiar solo la ubicación de un sitio a otro, pues hace que la perspectiva, ¿no? Del paciente, de algo que parecía, bueno, pues sutil, de oye, pues yo vengo, doy y tal, y si aquí no hay baño o hay baño, si abrimos a las 10 y hasta las 2, yo hago lo mío, vengo aquí a hacer lo mío, ¿no? Entonces ¿qué es? ¿Cuántos tengo hoy? 40, 35, y estoy súper agobiado porque esto es la guerra, ¿no? Y el paciente no... creo que esa visión que cambió mucho, ¿no? O sea, yo creo que hay que adaptarse, intentar adaptarse a las necesidades del paciente. O sea, Y adelantar. De adaptarse, sí, adelantarse y adaptarse. O sea, con el tema, vuelvo al tema de la telefarmacia, eso supuso un cambio radical en la perspectiva que tenían los pacientes. O sea, les permitía una conciliación familiar, laboral, no tenían el riesgo de tener que venir al hospital desde sitios remotos que a lo mejor al hospital de la comunidad tardaban 2 horas, les suponía un ahorro económico y tampoco supuso un enorme esfuerzo desde que se empezó por parte del farmacéutico de hospital. Yo creo que no. Pero soluciones de este tipo sí que ayudan a posicionar al farmacéutico de hospital en el centro
esos cuidados al paciente. Yo creo que ese fue un hecho muy importante. Y luego tampoco prejuzgar, habláis del tema de la tecnología. Yo tengo amigos que ya son abuelos y que con la tecnología se manejan fenomenal. Pero de todas formas sí que lo indica el posicionamiento de la telefarmacia de la SEF, ¿no? Sí que hay que evaluar a aquellos pacientes que no son competentes tecnológicamente y ayudarles para que puedan percibir los cuidados de salud dentro de este entorno en el que nos vamos a mover, porque desde luego a más corto plazo del que pensábamos, la cuarta revolución industrial, o sea, la tecnología y la salud digital, está ya ahí. Y entonces esto hay que incorporarlo ya y tenemos que trabajar en ese sentido. Y como decía Bea, el grupo Fusión, que es un grupo de reciente creación, nos va a ayudar muchísimo en este camino. Y después de me permites otra cosa, ¿no? Hace un momento cuando recordabas un poco las experiencias de cada uno, a mí no me da tiempo a contar la mía, ¿no? Que total es una experiencia más como otra cualquiera, pero sí la sensación de que cuando nosotros empezamos un camino, que era la especialización en oncología, pero con atención directa al paciente, era algo que no existía. ¿Y por qué digo esto? Porque seguramente hay mucha gente ahora que nos está escuchando y que está teniendo ideas o tiene ideas o ve necesidades no cubiertas que podemos ofrecer los farmacéuticos de hospital y que por ahora son como formas lejanas e invisibles, que decía Pessoa, que me gusta mucho eso, allá en el horizonte, ¿no? Y entonces, si estamos aquí hoy en esta charla que hablamos de cumbres, todas esas personas que nos están escuchando que sepan que las realidades de hoy, hace nada, eran solo ideas, sensaciones de que por ahí van las cosas, ¿no? Y que ojalá que ahora tengan pues las ganas y la energía de pelear por eso que ellos están viendo y que otros no estamos viendo ahora, ¿no? Me parece que estamos ya en tiempo. Creo que es una guinda del pastel fabulosa para esta tarde que se pasó rapidísima, ¿no? Parece que ya se fue ya la hora. Creo que han salido cosas tremendamente, ¿no? que son reflexiones que son importantes, ¿no? a dejar, ¿no? Creo que un poco lo que poníamos cuando iniciábamos, ¿no? La vida es tremendamente sencilla, ¿no? Simplemente hay que cambiar de perspectiva, ¿no? de ver las cosas. La visión personal de cada uno de vosotros, de Luis en la farmacia, las consultas externas, ¿no? De Bea dentro del hospital de día, de oncología, de toda la visión de la atracción, de la necesidad de perfilar estos matices, ¿no? De la comunicación, de la formación, de cambiar el rol, ¿no? Y sobre todo de la esperanza, ¿no? Como decía Bea, ¿no? Creo que hay... lo importante cuando hablamos de humanización es la capacidad de apreciar las cosas realmente importantes de la vida, ¿no? Es decir, las cosas son suficientemente a veces sencillas. O sea que daros las gracias a ambos. Es un auténtico lujo poder compartir coloquio y conversación en esta tarde hablando de las personas, hablando de transformar, hablando de humanizar, compartiendo vuestra experiencia y vuestros puntos de vista, y creo que es un aprendizaje para todos los que nos están escuchando y lo que quedarán. O sea que muchísimas gracias a los dos y nos vemos en el 2021. El 12 de enero tenemos la siguiente cumbre. El día 12 de enero a las 6 de la tarde subiremos el Almanzor y hablaremos de hacernos visibles, ¿no? Contaremos con Marcos Guerra, que es director de Life Science y Healthcare de Deloitte, y con José Luis Poveda, que es jefe de servicio de farmacia del Hospital La Fe. Hablaremos de cuál es la visión, de cómo la tecnología está de una forma acelerada. Lo que está cambiando, lo que cambia es el cambio. Es decir, las cosas no pasan más o menos cosas que antes. Es decir, como contaba ahora Luis y Beatriz, pasan las mismas cosas, lo que pasa que quizás estén pasando de una forma más acelerada, ¿no? Y creo que será una buena oportunidad para subir una nueva cumbre que nos inspire, nos lleve a ver todo el mundo de tecnificación, de tecnología, de todas las herramientas, el nuevo escenario que vendrá en los próximos años, cómo nos va a afectar como farmacéuticos
y cómo tendremos la capacidad de hacernos visibles, ¿no? De tener un rol diferencial. O sea que buenas tardes, muchísimas gracias a todos y nos vemos el 12 de enero.